Un papa escribió que la sábana santa era, cito, una imagen misteriosa que ningún arte humano pudo producir. Lara, tenemos el libro, el programa y ahora la aplicación. Lo envolvieron en lino y luego pusieron su cuerpo en la tumba. Un laboratorio acaba de encontrar algo dentro de un trozo de lino de 4,4 metros que nadie esperaba encontrar jamás. Microorganismos que solo existen en un lugar de la Tierra, con una concentración de sal tan extrema que casi ninguna forma de vida puede sobrevivir ahí. El mismo tipo de organismo que solo crece en el Mar Muerto. Ese lino es el sudario de Turín, la tela que durante 600 años ha llevado grabada la imagen de un hombre crucificado. Y lo que acaban de sacar de entre sus hilos no es fe, no es leyenda, es ADN. ADN de al menos 4 continentes distintos, atrapado en una sola pieza de tela que, según los escépticos, pintó un solo artista en un solo taller europeo hace 700 años. Eso matemáticamente no debería ser posible. Y si te quedas hasta el final vas a entender por qué genetistas, físicos y forenses de todo el mundo están obsesionados con esta tela otra vez. Suscríbete ahora mismo a Abiertamente, porque lo que sigue tiene sangre, trauma y un misterio que se niega a morir. Una imagen que no se comporta como una pintura. Durante siglos, este lienzo cargó con la imagen tenue y perturbadora de un hombre crucificado. Heridas en las muñecas, marcas en toda la espalda, un costado perforado, un rostro congelado en agonía. Para los creyentes, es el sudario real que envolvió el cuerpo de Jesús de Nazaret, sobrevivido contra todo pronóstico durante 2000 años. Para los escépticos, es una falsificación medieval brillantemente ejecutada, diseñada para atraer peregrinos y generar ingresos a la iglesia. Durante 600 años, ese debate vivió casi exclusivamente en el terreno de la fe y la sospecha, sin apenas evidencia física dura que lo resolviera. Todo cambió el día en que la ciencia moderna dejó de tratar al sudario como un símbolo religioso y empezó a tratarlo como evidencia física pura. Genetistas, patólogos forenses, químicos, botánicos y físicos apuntaron sus instrumentos a la tela al mismo tiempo, y lo que sacaron de esos hilos mantiene el debate más encendido que nunca. Pero la historia del interés científico moderno por el sudario no empezó en un laboratorio. Empezó con una cámara fotográfica. En 1898, un abogado y fotógrafo aficionado llamado Secondo Pia recibió permiso especial para fotografiar la tela durante una exposición pública en Turín. Cargó una cámara enorme, subió un andamio, usó lámparas de magnesio para iluminar el interior oscuro de la catedral, y esa misma noche, revelando la placa de vidrio a solas en su cuarto oscuro, se quedó paralizado. Según su propio testimonio, casi se le cae la placa de las manos. Lo que apareció en el negativo no se parecía en nada a la mancha borrosa visible sobre la tela. Era, de repente, una imagen positiva, nítida, detallada, un rostro humano con los ojos cerrados, la nariz dañada, un bigote, una barba partida, señales de hinchazón en la mejilla. Por primera vez en la historia, la figura escondida en el lino dejó de parecer una sombra extraña y empezó a parecer, sin lugar a dudas, humana. Piensa en lo que eso implica. Cualquier pintura, dibujo o mancha de sangre normal, al invertirse en negativo, se ve distorsionada, plana, artificial. Pero el sudario no se comportó así. Al fotografiarlo en negativo, el resultado no parecía una mancha invertida. Parecía una fotografía real, con profundidad, estructura y proporciones naturales. Ese único detalle sacó al sudario del terreno exclusivo de la devoción religiosa y lo metió de lleno en el mundo de la ciencia forense. Y ahí surge la pregunta incómoda. ¿Quién, en la Edad Media, entendía los principios de un negativo fotográfico? ¿Quién sabía que la luz y la sombra podían invertirse para revelar una imagen oculta? La respuesta simple es: nadie. La fotografía tardaría casi 800 años más en inventarse. El ojo y el cerebro humano no están diseñados para pensar en negativo fotográfico, y mucho menos para reproducirlo a mano con semejante precisión. Cuando los investigadores analizaron la imagen a nivel microscópico, encontraron algo todavía más extraño. No hay rastro de pigmento, ni pinceladas, ni aglutinantes de ningún tipo. La imagen solo existe en la capa más superficial de las fibras, a apenas unos cientos de nanómetros de profundidad, un grosor tan mínimo que apenas roza la superficie de un solo hilo. Y cuando digitalizaron esos datos, apareció información tridimensional oculta,
como si la imagen codificara la distancia real entre la tela y un cuerpo humano. Ningún falsificador medieval, trabajando con herramientas primitivas, podría haber producido algo así por accidente. Entonces la pregunta obligada era, si esto no se pintó, ¿qué lo creó exactamente? Y lo que es más inquietante todavía, ¿qué más esconde esta tela? La respuesta estaba enterrada mucho más profundo de lo que nadie imaginaba. En el polvo microscópico atrapado entre los hilos. El ADN que no debería estar ahí. Cada mano que tocó esta tela, cada región que atravesó, cada ambiente en el que descansó, dejó una huella invisible. A mediados de la década de 2010, un equipo de la Universidad de Padua decidió recuperar esa huella usando microaspiradoras estériles con filtros ultrafinos, extrayendo polvo, polen y material orgánico de las profundidades del tejido sin dañar un solo hilo. El material se envió a laboratorios ultralimpios para secuenciación de nueva generación, una tecnología capaz de leer millones de fragmentos de ADN de una sola vez. Los científicos se centraron especialmente en el ADN mitocondrial, el que se hereda únicamente por vía materna, porque sobrevive mucho más tiempo en muestras antiguas y conserva una fuerte huella geográfica. Lo que encontraron no fue el origen único y limpio que todos esperaban. En lugar de apuntar a un solo linaje o una sola región, la secuenciación reveló un mosaico genético conectado a puntos completamente distintos del planeta. Los primeros resultados sugirieron que más de la mitad del ADN humano detectable correspondía a poblaciones de Oriente Próximo, mientras que cerca de un 40% apuntaba hacia la India, y solo una fracción mínima se relacionaba con Europa. Para una tela que ha estado físicamente guardada en Francia e Italia durante siglos, ese porcentaje europeo debería haber sido dominante. En cambio, apenas se registró. El genetista al frente de esta investigación ha sido directo al respecto. Personas de orígenes étnicos y regiones completamente distintas entraron en contacto con esta tela, ya fuera en Europa o en sus propias tierras natales, en algún punto de su recorrido. Uno de los hallazgos más llamativos involucró un grupo mitocondrial específico, raro en la Europa occidental actual, pero común entre la comunidad drusa. Un grupo étnico con raíces profundas en Siria, Jordania, Líbano, Israel y Palestina. Una región vinculada a algunas de las comunidades cristianas y judías más antiguas de la Tierra. Piensa en lo que eso significa realmente. No estamos hablando de una tela que se quedó tranquilamente en una sola catedral acumulando polvo de un puñado de custodios durante siglos. La firma genética se lee más como un pasaporte sellado por medio mundo antiguo, cargando evidencia molecular de personas que vivieron a miles de kilómetros de distancia, separadas por montañas, desiertos y mares. Para una supuesta falsificación medieval simple, pintada por un solo artista local en un único taller europeo, ese tipo de huella genética no tiene ningún sentido lógico. Un falsificador trabajando en aislamiento no incrusta accidentalmente firmas de ADN de 4 o 5 regiones distintas del mundo en la tela sobre la que está pintando. ¿Cómo consigue una sola pieza de lino acumular rastros genéticos de África, Oriente Próximo, el Cáucaso y la India, todos al mismo tiempo? La explicación más razonable pasa por una ruta histórica que atraviesa la ciudad de Edesa, un cruce de caminos que conectaba el mundo mediterráneo con Persia, Arabia, la India y, eventualmente, la ruta de la seda hacia China. Algunos investigadores vinculan la historia más temprana del sudario con un objeto conocido como el Mandylion, una imagen de Cristo descrita en antiguos textos bizantinos y sirios, que habría estado expuesta públicamente en esa misma ciudad durante un larguísimo periodo. Si esto es cierto, siglos de exposición pública en un cruce de caminos rodeado de mercaderes, peregrinos y viajeros moviéndose en todas direcciones, habrían atraído material biológico de gente que representaba a medio mundo conocido en aquella época. Desde ahí, el rastro llevaría hasta Constantinopla, una de las ciudades más cosmopolitas y diversas que ha existido jamás, antes de que el objeto desapareciera durante el brutal saqueo que sufrió la ciudad siglos después. La sal del Mar Muerto, en una tela europea. Investigaciones posteriores confirmaron esta dominancia genética de Oriente Próximo, reforzaron la conexión con la comunidad drusa y otras poblaciones levantinas, y detectaron la presencia de un grupo genético fuertemente vinculado a comunidades históricamente asociadas con Jerusalén. Pero también descubrieron algo para lo que los científicos no estaban del todo preparados: microorganismos halófilos,
arqueas que solo prosperan en ambientes con concentraciones extremas de sal. Estos no son organismos que aparecen por casualidad en una catedral europea o una capilla francesa. Ambientes con concentraciones de sal tan altas existen en muy pocos lugares del planeta, y uno de los más famosos es el Mar Muerto, un cuerpo de agua tan saturado de sal que casi nada puede sobrevivir dentro de él, excepto organismos evolucionados específicamente para esas condiciones brutales. Su presencia en el sudario sugiere fuertemente que, en algún momento de su historia, esta tela fue guardada, doblada o expuesta en un ambiente extremadamente salino, precisamente el tipo de entorno que se encuentra en la región históricamente asociada con prácticas antiguas de entierro y preservación en Oriente Medio. Los científicos que estudiaron este microbioma señalaron que estos organismos tolerantes a la sal no aparecen por accidente durante una exhibición rutinaria en un museo europeo. Requieren una exposición sostenida a una salinidad genuinamente extrema, del tipo asociado a regiones específicas, cerca de antiguos lugares de entierro y fuentes de agua ricas en minerales en Oriente Medio, y no a las condiciones húmedas y templadas típicas del almacenamiento en catedrales francesas o italianas. Los investigadores fueron cuidadosos al aclarar que este mosaico genético no puede probar de forma concluyente el origen del sudario, ni cierra por sí solo el debate sobre su autenticidad. Siglos de manipulación por parte de clérigos, restauradores textiles, peregrinos y personal de museo hacen extremadamente difícil separar los rastros biológicos antiguos de la contaminación mucho más reciente. Pero, tomados en conjunto, el dominio de Oriente Próximo, el grupo genético vinculado a los drusos, la conexión con el subcontinente indio, y ahora estos microorganismos amantes de la sal, dibujan un panorama casi imposible de explicar si esta tela hubiera pasado toda su existencia tranquilamente en una sola ciudad europea. El polen que cuenta otra historia. Mientras el ADN contaba una historia, otra categoría de evidencia microscópica construía en silencio un caso completamente distinto. Esta vez, no de personas, sino de plantas. Los granos de polen tienen paredes exteriores extraordinariamente resistentes, capaces de sobrevivir durante siglos, y conservan un registro detallado de exactamente dónde ha estado un objeto. Usando técnicas de muestreo adhesivo, los investigadores levantaron partículas de polen incrustadas en las profundidades del tejido e identificaron especies de docenas de plantas distintas. Algunas eran completamente esperables, especies europeas comunes, coherentes con siglos de permanencia en Francia e Italia. Pero una gran parte del resto del polen se remontaba a Oriente Medio, Anatolia y regiones situadas exactamente a lo largo de esa misma ruta, propuesta a través de Edesa y Constantinopla. Hubo una especie en particular que acaparó toda la atención. Una planta espinosa y florida, nativa casi exclusivamente de las colinas alrededor de Jerusalén, que florece a comienzos de primavera, justo en la ventana de tiempo que coincide con la Pascua judía descrita en el relato de la crucifixión. Por sus espinas largas y rígidas, algunos investigadores han sugerido que podría parecerse a la vegetación que realmente se pudo trenzar en una corona de espinas. Esa interpretación específica sigue siendo especulativa y muy debatida, pero se ha convertido en uno de los detalles más comentados de toda la investigación botánica. Otro tipo de polen, vinculado a un arbusto del desierto que solo crece en el desierto de Judea y partes del Sinaí, sumó aún más peso a la teoría de que esta tela pasó un tiempo significativo muy al este de Europa. Los escépticos rechazan con fuerza esta evidencia, y con razón. La identificación de polen es una ciencia notoriamente difícil, y parte de las primeras investigaciones sobre polen relacionadas con el sudario han sido cuestionadas durante décadas por problemas en la cadena de custodia de las muestras. La contaminación por siglos de manipulación hace casi imposible una interpretación limpia, y el polen puede viajar fácilmente con el viento, la ropa o las manos, lo que significa que un solo grano prueba muy poco por sí solo. Aún así, el patrón general es difícil de descartar por completo. Una cosa es encontrar un grano perdido de una región lejana. Otra muy distinta es encontrar decenas de especies distintas agrupadas específicamente alrededor de regiones vinculadas a la misma ruta histórica que ya sugería la evidencia genética. Un objeto que supuestamente pasó toda su existencia dentro de la Europa medieval no debería cargar con tanta evidencia botánica en capas, apuntando todas en la misma dirección geográfica. La segunda tela que nadie esperaba.
Justo cuando los investigadores creían haber entendido el alcance completo de la evidencia disponible, la atención se desplazó hacia un segundo artefacto, mucho más discreto, preservado durante más de 1000 años en el norte de España. A diferencia del sudario, esta tela más pequeña no tiene ninguna imagen. Solo está manchada, desgastada, marcada únicamente por sangre seca y fluidos corporales. Las costumbres funerarias judías del siglo I describen exactamente este tipo de objeto. Una tela aparte colocada sobre el rostro del fallecido, antes de envolver el cuerpo en el lienzo principal. Un detalle que coincide de forma llamativa con el relato bíblico del entierro. Si el sudario grande representa el lienzo principal, esta reliquia más pequeña podría representar la segunda tela descrita en ese mismo relato. Los investigadores forenses dejaron de buscar imágenes por completo y se centraron únicamente en la sangre, la dirección en que fluyó cada mancha, el ángulo en que se secó, cuánto fluido absorbió la tela. Mapearon estos patrones en ambas telas y los compararon directamente, prestando especial atención a la zona de la nariz, la boca y la barba, junto con los patrones de fluido consistentes con el flujo posterior a la muerte. Varios estudios independientes reportaron una coincidencia sorprendente entre ambas telas. Hallazgos consistentes con que ambos lienzos cubrieron el mismo rostro herido en distintas etapas del entierro. Las heridas reflejadas en ambas piezas de tela eran consistentes con un hombre que sufrió un trauma facial severo junto con crucifixión, con evidencia que sugiere que su cabeza permaneció erguida durante un periodo antes de ser colocada finalmente en posición horizontal. Los investigadores también examinaron marcadores de tipo sanguíneo en ambas reliquias, y varios análisis independientes reportaron hallazgos consistentes con tipo A en algunas pruebas, alineando ambas telas con la misma clasificación poco común, en lugar de apuntar hacia dos individuos completamente distintos. Además del análisis de patrones de sangre, los investigadores notaron patrones de hinchazón alrededor de la nariz, consistentes con un rostro golpeado repetidamente, junto con patrones de coagulación que sugieren que el cuerpo permaneció en posición vertical durante un tiempo antes de finalmente ser depositado. Exactamente la secuencia que esperarías de alguien que estuvo colgado antes de ser bajado para su entierro. Los críticos argumentan que la evidencia sanguínea antigua es increíblemente difícil de interpretar con total certeza, y que la comparación de patrones por sí sola no puede probar de forma definitiva que ambas telas tocaron al mismo individuo. Ese escepticismo es justo y merece reconocerse. Pero la existencia de dos reliquias separadas, preservadas de forma independiente en dos países completamente distintos durante más de 1000 años, mostrando características forenses compatibles, plantea una pregunta incómoda para cualquiera que quiera descartar el sudario entero como una simple falsificación. La sangre que se niega a envejecer. Aquí hay que ser completamente transparentes, porque este detalle importa. El estudio original que describía hallazgos específicos de nanopartículas fue posteriormente retractado por la revista que lo publicó, un hecho que los críticos del sudario citan con frecuencia para descartar por completo la evidencia de trauma. Los investigadores involucrados han manifestado públicamente su desacuerdo con las razones detrás de esa retractación, y en lugar de abandonar el hallazgo, volvieron a las fibras del lienzo y siguieron analizando. Desde entonces, algunos de esos mismos científicos han publicado nuevos estudios independientes, examinando fibras adicionales con sangre tomadas de otras regiones de la tela, incluyendo muestras de la zona de la muñeca y de la parte baja de la espalda, y reportan encontrar esa misma firma de creatinina y ferritina otra vez, de forma independiente, en múltiples muestras nuevas. Eso no borra la controversia en torno al estudio original retractado, y cualquier reporte honesto sobre este tema tiene que reconocer esa historia complicada, en lugar de fingir que nunca ocurrió. Pero sí significa que la evidencia de trauma subyacente no ha desaparecido sin más. Ha sido reevaluada, cuestionada y, a ojos del mismo equipo de investigación, reconfirmada, lo que mantiene este hilo particular de la investigación muy vivo y lejos de estar resuelto. Hay otro detalle sobre la sangre que ha dejado perplejos a los científicos durante décadas. La sangre humana fresca empieza siendo de un rojo intenso y gradualmente se oscurece hasta volverse marrón oscuro conforme envejece, un proceso químico que normalmente toma poco tiempo. Sin embargo, las manchas de esta tela han conservado un tono rojizo inusual
que muchos investigadores consideran extraño para sangre tan antigua. Una explicación propuesta se centra en la bilirrubina, un compuesto que el cuerpo libera en grandes cantidades durante un trauma severo, que potencialmente se combinaría con componentes oxidados de la sangre para preservar ese color rojizo mucho más tiempo del esperado en condiciones normales. Esto sigue siendo un área genuinamente controvertida de investigación, pero añade otra capa de complejidad a una evidencia sanguínea que ya se niega a comportarse como una mancha de sangre común y corriente de siglos de antigüedad. ¿Qué tan antigua es realmente esta tela? Con evidencia de ADN, evidencia de polen, comparación de patrones sanguíneos forenses y marcadores de trauma a nanoescala, todos apuntando hacia conclusiones genuinamente inusuales, la siguiente pregunta obvia es la edad. ¿Qué tan antigua es realmente esta tela? A finales de los años 80, 3 laboratorios independientes realizaron pruebas de radiocarbono sobre una pequeña muestra y ubicaron la tela firmemente dentro del periodo medieval, un resultado que pareció zanjar todo el debate a favor de la teoría de la falsificación. Pero esa conclusión no se sostuvo por mucho tiempo. El químico Raymond Rogers, miembro del equipo de investigación original que estudió el sudario a fondo, argumentó más tarde que la muestra analizada provenía de una esquina de la tela que probablemente había sido reparada en algún momento con material más nuevo y distinto, posiblemente durante trabajos de restauración tras un incendio anterior. Si ese argumento es correcto, los resultados del radiocarbono podrían haber medido la edad de una sección remendada, en lugar de la tela original, un fallo serio y todavía sin resolver en una de las conclusiones científicas más citadas sobre el sudario. Otros científicos siguen defendiendo el resultado original del radiocarbono, argumentando que 3 laboratorios independientes llegando a la misma conclusión no es algo que se pueda descartar a la ligera, y que las teorías de reparación siguen sin probarse sin confirmación química directa de los hilos originalmente analizados. Este desacuerdo nunca se ha resuelto del todo, y sigue siendo uno de los puntos más candentes de todo el campo. Esa controversia empujó a otros científicos hacia métodos de datación más nuevos, que evitan depender por completo de pequeñas muestras superficiales. Uno de los más convincentes llegó de la mano del físico Liberato de Caro, que aplicó una técnica llamada dispersión de rayos X de ángulo amplio, un método que estudia la estructura molecular interna de las fibras de celulosa en lugar de la desintegración radiactiva. Conforme el lino envejece de forma natural, su estructura de celulosa se degrada siguiendo un patrón medible y predecible, moldeado por el calor, la humedad y el tiempo. Cuando el equipo de De Caro comparó fibras del sudario con muestras de lino de edad confirmada, la coincidencia más cercana provino de un tejido recuperado cerca de una antigua fortaleza en Israel, fechado exactamente en el periodo que rodea un asedio del siglo I. Si es exacto, esto ubicaría la verdadera edad del sudario mucho más cerca de la época de la crucifixión que la fecha medieval sugerida décadas atrás. No todos los científicos aceptan este método como confiable, y no ha reemplazado a la datación por radiocarbono como estándar aceptado, pero reabrió un debate que muchos daban por cerrado para siempre. ¿Por qué el Vaticano nunca lo declara auténtico? Ante esta montaña de evidencia conflictiva y complicada, surge una pregunta obvia una y otra vez. ¿Por qué el Vaticano nunca ha declarado sin más que este objeto es auténtico? No existe una muestra genética verificada de la figura histórica que la tela supuestamente representa, y no hay un registro histórico ininterrumpido que rastree el objeto de forma continua desde una tumba del siglo I hasta su ubicación actual. Incluso resultados científicos impecables que apunten a un origen antiguo de Oriente Próximo nunca podrían por sí solos probar de forma definitiva de quién era el cuerpo que alguna vez estuvo envuelto en ella. A pesar de esa cautela, la Iglesia en general ha recibido con los brazos abiertos la investigación científica continua, en lugar de bloquearla, otorgando a los investigadores acceso repetido al lienzo a lo largo de las décadas y permitiendo que laboratorios externos, sin afiliación religiosa directa, estudien las muestras. Varios papas han supervisado personalmente exposiciones públicas de la tela, atrayendo a millones de peregrinos que viajan específicamente para verla en persona, tratando el momento como uno de reflexión silenciosa más que de confirmación científica. Los funcionarios de la Iglesia han repetido una y otra vez que, sin importar lo que revelen las pruebas futuras, la importancia espiritual del objeto para millones de creyentes no depende de un resultado de laboratorio.
su postura se ha mantenido notablemente consistente. Hacia donde sea que apunte la evidencia, el objeto debería inspirar reflexión, no reemplazar la fe personal. Irónicamente, esa neutralidad cuidadosa solo ha intensificado la fascinación pública, en lugar de calmarla. Cada nuevo descubrimiento, ya sea genético, químico o forense, se analiza al detalle, por creyentes y escépticos por igual, a los pocos días de publicarse. Y cada vez plantea exactamente la misma pregunta otra vez. Pero tomados en conjunto, la genética, la patología forense, la química, la física y la botánica han transformado una simple tira de lino en uno de los objetos arqueológicos más estudiados del planeta. Y cada disciplina, trabajando de forma completamente independiente de las demás, sigue volviendo una y otra vez hacia la misma dirección inquietante. Un nivel de complejidad que una simple falsificación medieval, pintada en un solo taller, nunca debería poder producir de forma realista. ¿Podrá resolverse alguna vez este misterio por completo? Quizás la tecnología de secuenciación genética del futuro logre recuperar muestras más limpias, menos contaminadas. Quizás nuevos métodos de datación no destructivos sigan desafiando suposiciones antiguas. O tal vez la pieza de evidencia más decisiva ya se perdió, destruida hace siglos en un incendio, un proyecto de restauración o un simple deterioro que nadie documentó correctamente. Hasta que llegue ese día, esta tela sigue haciendo exactamente lo que ha hecho durante más de 600 años, negarse a dar una respuesta clara a quien la estudia. Cada avance científico parece retirar un velo del misterio solo para revelar otro escondido justo debajo. La genética apuntó hacia una historia diversa y multicontinental. La química de la sangre apuntó hacia un trauma extremo y prolongado. La física apuntó hacia un posible origen del siglo I. La botánica apuntó hacia el antiguo Oriente Próximo. Ninguna de estas disciplinas puede cerrar el caso por sí sola. Y tal vez ese sea exactamente el punto. Este puede ser uno de esos misterios que la ciencia moderna nunca estuvo del todo preparada para resolver por su cuenta. Si esta inmersión profunda en ADN, química sanguínea y evidencia forense antigua te mantuvo enganchado hasta el final, suscríbete ahora mismo a Abiertamente, porque hay otra investigación esperándote que te va a volar la cabeza igual o más que esta. Dale like, comparte este video con alguien que necesite ver esto, y nos vemos en el próximo. La verdad sigue ahí, escondida entre los hilos, esperando a que alguien se atreva a mirar de cerca.